Sánchez Berzaín. Doctor, muchas gracias por regalarnos unos minutos a Bolivia Unida. Sea usted bienvenido al programa del día de hoy. Mucho gusto, señor Vega. Un saludo a usted, a toda la comunidad boliviana en Suiza, en Europa, en todo el mundo y obviamente a todos los conciudadanos y amigos en el país. Doctor, el día de ayer se reunió Donald Trump en la cumbre Escudo de las Américas, donde han contemplado la guerra frontal contra el narcotráfico. Hemos visto una Venezuela que ha sido incursionada, donde ha sido extraído el dictador Maduro. Esa lucha frontal del narcotráfico, esa actividad, ¿cómo afecta a Bolivia A ver, el y a tema es Sudamérica? el siguiente. Durante todo este siglo, desde que el año 1999 tomó el gobierno, la presidencia de Venezuela, Hugo Chávez, y de inmediato acudió en auxilio de la dictadura de Cuba, se formó una sociedad entre Chávez como el socio capitalista, el petróleo, el dinero venezolano, Fidel Castro como el socio del saber hacer criminal, el know-how, y Lula da Silva, que estaba en el Brasil como líder del Partido de los Trabajadores, que el año 1991 había fundado el Foro de Sao Paulo para sostener a la dictadura cubana, que se quedó sin financiamiento por la desaparición de la Unión Soviética. Entonces, este año 1999, cuando terminaba el siglo y se preveía que el siglo XXI iba a ser el siglo de la democracia plena, porque los 35 países de las Américas, 34 eran democracias y solo faltaba Cuba que agonizaba en su periodo especial, esa asociación que empieza llamándose Movimiento Bolivariano, después se llama Movimiento ALBA, después termina llamando Socialismo del siglo XXI o Castrochavismo, que es su alias por la unión entre los dos principales personajes, Castro y Chávez, convierte el ejercicio de la política en las Américas durante todo este siglo en la suplantación de la política por el crimen. Empiezan a derrocar gobiernos, desestabilizan gobiernos, con el dinero del petróleo y del pueblo venezolano se empodera la dictadura de Cuba y cumple su sueño del internacionalismo para penetrar todos los países, y el resultado es que en el corto plazo convierten a Venezuela en una dictadura, instalan la dictadura en Bolivia con Evo Morales, instalan la dictadura en Nicaragua, la reinstalan con Ortega el 2007, después instalan una dictadura en el Ecuador con Correa y empiezan a controlar la política de todos los países de Latinoamérica, estableciendo gobiernos paradictatoriales. Los gobiernos paradictatoriales son gobiernos electos en democracia, en países democráticos, pero que deben los gobernantes su llegada al poder al socialismo del siglo XXI o a este grupo dictatorial, y por lo tanto cuando tienen el poder son sus sirvientes. Y hemos tenido gobiernos paradictatoriales en Honduras con Xiomara Castro, está terminando el gobierno paradictatorial de Chile con Boric, los Kirchner han cumplido ese papel en la Argentina, lo hizo el obispo Lugo en el Paraguay, estuvo José Mujica en el Uruguay, y ahora mismo Brasil con Lula se mantiene como un gobierno paradictatorial, México lo hizo con López Obrador, ahora con Sheinbaum, y Colombia con Petro, y así pudiéramos hacer una larga descripción, pero lo que interesa demostrar es que durante este siglo Cuba y Venezuela convirtieron el sistema de político democrático de la región, básicamente de Latinoamérica, lo suplantaron por un sistema de delincuencia organizada, estableciendo narcoestados. Y a partir de eso, con discurso antiimperialista, agredieron por mecanismos de guerra híbrida a los Estados Unidos. Entonces, ¿qué ha sucedido en este contexto histórico que toma más de 25 años? Ha sucedido que Estados Unidos ha agredido con mecanismos de guerra híbrida, que son mecanismos indirectos y mecanismos que tienden a la penetración en la que se simula a los autores. Mecanismos de guerra híbrida son la migración forzada,
el narcotráfico, que fue incrementado de la cocaína al fentanilo, el tráfico de personas, la penetración con grupos criminales de crimen común, las maras, el Tren de Aragua, los carteles, y la penetración en la política local, como hicieron en Latinoamérica, financiando campañas, difundiendo noticias falsas. Estados Unidos, bajo esa presión, plantea en su anterior proceso electoral, el candidato Trump, el hacer grande América otra vez. Y eso está fundado en recuperar su seguridad nacional. Incluso antes de jurar como presidente, el presidente Trump 47 lo que hizo fue ya poner en marcha una serie de medidas para proteger a los Estados Unidos de la delincuencia organizada transnacional, que desde las dictaduras del socialismo del siglo XXI, además como plataformas de las dictaduras exhemisféricas de China, de Irán, de Rusia y Corea del Norte, estaban atacando y desestabilizando Estados Unidos. Entonces, en ese contexto, vemos un año 2025 en el cual se ponen en marcha una cantidad de iniciativas, cambia la geopolítica no solamente en las Américas, sino en el mundo. Estados Unidos proclama su estrategia de seguridad nacional y opera en consecuencia. Y en el marco de esas operaciones vemos desarrollarse primero la Operación Lanza del Sur, que son operaciones antinarcóticos en el Caribe y en el Pacífico, y después vemos combinatorias serias a la dictadura de Venezuela para que devuelva el poder al pueblo y para que el jefe del cartel de los soles, Nicolás Maduro, se entregue o deje el poder. Y no sucede. Entonces llegamos al año 2026 con la operación del 3 de enero, donde Nicolás Maduro es capturado y es puesto bajo competencia de la justicia, donde hoy día es el reo Nicolás Maduro. Y a partir de eso se empieza en Venezuela un proceso de transición a la democracia que tiene 3 etapas y que está avanzando y que ha traído consigo, primero, que el petróleo venezolano no sea más controlado ni por las dictaduras de China ni beneficia a la dictadura de Cuba, sino al pueblo venezolano a través de gestión de Estados Unidos. Ha traído consigo una apertura económica, liberación de presos políticos que todavía falta, tiene que traer consigo el retorno de todos los exiliados y la instalación de disposiciones legales que permitan elecciones libres y limpias y el retorno de María Corina Machado, que ya está anunciado. Pero además de Venezuela, hoy día Cuba está bajo ultimátum de que tiene que devolverle la libertad a su pueblo, y en medio de eso se ha producido hace una semana aproximadamente el ataque de Estados Unidos a Israel contra una fuente del terrorismo internacional y de la amenaza a la paz y seguridad internacionales, que es Irán, lo que ha desequilibrado totalmente el conjunto de dictaduras de delincuencia organizada transnacional que han estado atacando a las democracias de las Américas. Entonces, entendiendo ese marco de referencia, podemos entender lo que es el escudo de las Américas. El escudo de las Américas, que precisamente ayer ha merecido una cumbre de presidentes invitados por el presidente Trump en Miami, es una iniciativa que establece una coalición para luchar contra la mayor amenaza que tiene la libertad y la democracia y que tienen los pueblos de las Américas, que es la delincuencia organizada transnacional que opera a través del narcoterrorismo. Es un acuerdo de amplio espectro para terminar con los narcoestados, para terminar con el narcoterrorismo, para terminar con los carteles y las bandas que operan bajo protección de las dictaduras, y obviamente para devolver las condiciones de democracia a todos los pueblos de las Américas. De eso estamos hablando. Obviamente esa iniciativa está liderada por los Estados Unidos, pero está integrada por más de 17 países, de los cuales 12 o 13 presidentes han estado presentes en la iniciativa, en el lanzamiento y la firma de la iniciativa, y básicamente podemos resumir que el escudo de las Américas es el mecanismo por el cual los países van a buscar desarrollo y van a lograr prosperidad, eliminando la agresión de la delincuencia organizada transnacional. O sea, el escudo de las Américas es el retorno a la prosperidad de los pueblos, terminando con
los crímenes, terminando con la amenaza delictiva que se empoderó al punto de controlar casi toda América Latina. Doctor, ¿cómo sabemos que el movimiento al socialismo está incrustado, está todavía dentro de lo que es incluso los organismos gubernamentales, eh, manejando no solamente el narcotráfico, haciendo también tráfico de personas y diferentes tipos de actividades? ¿Esto cómo va a repercutir para el seno del narcodictador que hemos tenido, que es Evo Morales? Mire, esto repercute para el seno del gobierno del presidente Rodrigo Paz. La primera obligación que tiene Rodrigo Paz, que ha estado cumpliendo de una manera, digamos, lenta, es desmontar el narcoestado. Bolivia sigue siendo un narcoestado. En Bolivia están vigentes todas las leyes del narcoestado. Está vigente lo que llaman la Constitución del Estado Plurinacional, que es el instrumento con el cual suplantan la República de Bolivia y a partir del cual llevan adelante un proceso de instalación de la delincuencia organizada bajo dueña y bajo protección del Estado. O sea, con las leyes que hay ahora, es imposible pretender desmontar el narcoestado. El desmontaje del narcoestado pasa por la restitución de la República, pasa por la no impunidad. O sea, primero hay que cambiar las leyes de la dictadura y retornar a las leyes de la República. Segundo, no impunidad. Y tercero, hay que inhabilitar y hay que poner al margen de la ley los instrumentos políticos que el crimen organizado ha utilizado y utiliza para participar en política. La tarea muy clara que ahora tiene el presidente Rodrigo Paz y su gobierno es desmontar el narcoestado en Bolivia y llevar al país a una situación de normalidad democrática que no tiene hoy día. En Bolivia siguen existiendo presos políticos, en Bolivia siguen existiendo miles de exiliados, en Bolivia no hay debido proceso legal, en Bolivia la justicia es un mecanismo de encubrimiento de la corrupción y es un mecanismo en el sistema del socialismo del siglo XXI, del castrochavismo y un largo etcétera que simplemente se puede resumir en el hecho de que en Bolivia no existen hoy los elementos esenciales de la democracia, que ahora con este acuerdo, con esta iniciativa, con esta coalición que se ha formado y que se llama el Escudo de las Américas, todos los gobernantes tienen la obligación de avanzar en aquello y Bolivia es uno de los trabajos más que hay que empezar desde el principio. El Ecuador está muy avanzado. En el Ecuador, el presidente Lenín Moreno desmontó el sistema dictatorial, repuso la justicia aceptablemente independiente, hizo elecciones justas y libres, expulsó a la gente del socialismo del siglo XXI. No terminó, pero dejó el gobierno y ahora tienen al presidente Noboa que está terminando el desmontaje del narcoestado. La lucha intensa que lleva adelante Noboa en el Ecuador es porque está destruyendo el narcoestado para volver a condiciones de normalidad. Países como la Argentina tienen un trabajo relativamente más fácil, aunque la Argentina de Milei tiene provincias que ha dejado el kirchnerismo. La Argentina es un estado federal y llaman provincias a los estados, y tiene provincias como Formosa, Santiago del Estero y otras que son verdaderos narcoestados y donde no hay elementos de la democracia, o sea, hay un trabajo que hacer. Y países que no han formado parte inicial de este escudo de las Américas, como Brasil, México y Colombia, tienen la gravísima tarea de mostrar sus gobernantes, Sheinbaum, Lula, Petro, que no son protectores de la delincuencia, que no son protectores de los carteles de la droga y que no forman parte del crimen organizado como gobiernos paradictatoriales. Esta iniciativa del Escudo de las Américas es un punto de quiebre, es identificar adecuadamente al enemigo y poner una raya y decir, ¿saben qué? A este lado está la gente que cree en la democracia y que va a luchar contra el crimen. Y los que se queden al otro lado son los que están comprometidos con la delincuencia transnacional. Doctor, le agradecemos infinitamente por esta ilustración tan amplia y tan profesional como usted siempre lo ha caracterizado y ese compromiso que tiene con nuestra patria y con nuestra Bolivia. Eso es lo que demuestra y sigue demostrándolo hasta el día de hoy. Le agradezco mucho infinitamente por regalarnos estos minutos.